Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Natalia Israelov, soy la profesora de Antropología de la Salud. Ante todo, buenas tardes, Comisión C1. Espero que estén bien en estos tiempos que sabemos que son difíciles. Un poco a pedido de ustedes y porque entiendo y entendemos desde la cátedra que es una materia del primer año y que introduce contenidos que por momentos se pueden tornar complejos, decidí hacer esta serie de videitos que no reemplazan una clase presencial, pero van a intentar trazar algunas líneas de comprensión y de lectura para que puedan entender los textos y el objetivo de darles estos textos en esta carrera y en esta materia. Entonces, voy a tratar de abordar hoy los contenidos de la clase 1, ¿sí? Que tiene que ver con esta idea de desnaturalizar. Pero antes de entrar en ese contenido, quisiera hacer una brevísima introducción, ¿sí? A la idea de qué significa la antropología, que a lo largo de estas clases, de estas 3 primeras clases, se busca introducir justamente eso, qué es la antropología, y en particular por qué antropología en esta carrera, y qué va a estudiar la antropología de la salud. En principio, antropología tiene que ver con, como su palabra lo dice, antropología, ¿sí? Tiene que ver con el estudio del ser humano. Ahora, el estudio del ser humano puede ser muy amplio, ¿no? Uno podría decir, bueno, la filosofía también estudia el ser humano, la geografía estudia los espacios humanos, la historia también estudia el ser humano. Entonces, ¿qué sería lo específico de la antropología? Bueno, lo específico de la antropología va a ser esta idea de poder estudiar a esos grupos humanos que consideramos distintos a nosotros, o por lo menos la primera antropología, ¿sí? Se va a encargar de eso y va a introducir esta categoría que es muy importante, que es la idea de otredad o de alteridad cultural, ¿sí? Que tiene que ver con la pregunta de, bueno, ¿por qué un grupo humano es distinto de otro? ¿Sí? Y cuando hablamos de esa pregunta por lo distinto, ¿sí? De esa sensación de extrañamiento, no tiene que ver con una cuestión de, bueno, yo soy distinto que vos porque hoy me vestí de verde y vos estás de celeste, o porque, no sé, yo tengo los ojos saltones y vos los tenés de otra manera, sino que es una pregunta, ¿sí? Que se refiere a aquellos otros que somos distintos en términos culturales, ¿sí? En términos de nuestras costumbres, nuestras formas de vida, nuestras formas de pensamiento. Entonces va a haber una primer cuestión que tiene que ver con este par de nosotros y los otros. Entonces esta primer cuestión de nosotros, los otros, nos va a deparar un montón de preguntas, porque en base a cómo me defino a mi grupo humano de pertenencia, también voy a dar una determinada definición de otro grupo humano. Y bueno, entonces estas serían como unas primeras cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con el encuentro, ¿sí? Con aquellos grupos humanos distintos. Y pensando específicamente en el trabajo en salud, les cuento que particularmente yo trabajo en un centro de salud, en un centro de atención primaria de la salud. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la antropología con el trabajo en salud? Bueno, todo el tiempo en realidad cuando estamos trabajando en salud trabajamos con otros, ¿sí? Con otros de otras profesiones, ¿sí? Que tienen a veces lógicas distintas a la propia,
y con otros, ¿sí? Que son las personas que se vienen a atender, que a veces forman parte de nuestro mismo universo cultural, de nuestra misma sociedad, o a veces encontramos diferencias, migrantes, personas que tal vez son muy distintas a mi propio grupo cultural de referencia. Entonces, esa capacidad para comprender, para alojar las dudas, para poder brindar los cuidados adecuados, ¿sí? La vamos a ir trabajando en esta materia en base a algunos conceptos. La idea es que cuando tengamos estos encuentros con un otro, ¿sí? O cuando tal vez nos dediquemos a la investigación en enfermería o tal vez nos dediquemos a la docencia, podamos tener esta perspectiva, ¿sí? Esta manera de entender al otro, no desde el prejuicio o desde una idea del sentido común, sino desde teorías y desde investigaciones. Bueno, con esto hice una mínima presentación. El primer texto que ustedes tienen para leer es No es natural, de Vicent Marqués, que tiene que ver, que es un ejemplo, ¿sí? Que es un relato. Ahí también me interesa detenerme un segundito. Hay una distinción que es importante que tengamos entre lo que es un ejemplo y lo que es un concepto, ¿sí? Todo ese texto básicamente va a desarrollar un ejemplo, ¿sí? Que es pensar a este señor Timoneda en su vida cotidiana y pensar que esa vida en otro momento histórico, en el futuro o en el pasado, puede ser distinta, ¿no? Pero lo que nos brinda el texto básicamente es un ejemplo, ¿sí? Una historia, un relato concreto. Ahora, ¿cuál es el concepto que nosotros queremos dar a entender mediante este ejemplo? ¿Sí? El concepto es el concepto de desnaturalizar. ¿Y qué significa esto? Bueno, tiene que ver con la idea de poder empezar a repensar, ¿sí? Nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por eso siempre hablamos de esta idea de nosotros, los otros, ¿sí? Empezar por nosotros, por ponernos como unos lentes como si fuéramos que llegamos a la Tierra y decimos, volvemos a ver nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y poder empezar a mirarla con algunos ojos de extraño, como asombrados nuevamente por nuestra vida cotidiana y en este sentido dejar de ver como naturales, como verdades absolutas, como cuestiones inmodificables, cosas que tal vez siempre las hemos vivido así, ¿no? Entonces, esto de desnaturalizar, ¿sí? Tiene que ver con empezar a pensar, como el texto dice, ¿sí? Que muchas cosas de las que tomamos como naturales, ¿sí? Como inmutables, ¿sí? Como esencias que nadie puede modificar, no son tales, ¿sí? Que puede haber una base biológica común, y de hecho esa es la base biológica que van a ver a lo largo de un montón de materias de esta carrera, ¿sí? Pero esta materia que nos convoca tiene que ver con poder ver que a partir de lo biológico, la cultura, la sociedad, ¿sí? Va construyendo relaciones, formas, maneras, ¿sí? De dar respuesta a esas necesidades que no están determinadas por la biología, ¿sí? Siempre damos este ejemplo, todos necesitamos comer, o todos necesitamos dormir, o todos necesitamos afecto, ¿sí? Ahora, ¿cómo eso, ¿sí? se resuelve en cada sociedad va a ser muy distinto. Incluso va a ser muy distinto en nuestra sociedad actual que hace 50 o 60 años, ¿sí? Por dar un ejemplo muy concreto, hace 50 o 60 años a un varón que amaba a otro varón se lo calificaba de enfermo, ¿sí? Se le hacían estudios cerebrales a ver si algo andaba mal en su neurología,
¿sí? Y hoy en día pensamos que es una forma más de vivir el afecto, las relaciones afectivas, sexuales, etc. Entonces, ahí tenemos un ejemplo en nuestra misma sociedad, ¿sí? De cuestiones que nos parecen naturales y que por ahí a alguien que nace en esta época no pueda creer esto que pasaba hace 60 años. Y la respuesta social es lo que va cambiando, ¿sí? Dábamos el ejemplo de la comida, ¿sí? Todos necesitamos alimentarnos. Ahora, hace unos años, por ejemplo, yo viajé a México, que no nos queda tan lejos, y en el mercado se vendían insectos, los chapulines, que se comían, ¿sí? Y eso era absolutamente normal, natural. Más bien era un hábito cultural de esa sociedad, ¿sí? Entonces, la idea de esta clase, ¿sí? Como para sintetizarles el contenido, tiene que ver con poder pensar, ¿sí? Que más allá de las necesidades biológicas, gran parte de cómo se desarrolla nuestra sociedad, ¿sí? Y nos desarrollamos como personas, no tiene que ver con esas necesidades biológicas a secas, ¿sí? Sino tramitadas por esta cultura en la que vivimos, por esta cultura en la que nacemos, ¿sí? Por esta cultura que está hecha por personas, por grupos humanos, y que por lo tanto, así como se hace, se puede deshacer, y así como se aprende, también se puede desaprender, ¿sí? Así que, bueno, este primer video es para invitarlos a esto, a esta aventura, digamos, de alguna manera de ponernos los ojos de antropólogos y antropólogas y poder mirar por un rato nuestra sociedad, a nuestra identidad, a nosotros y también a los otros, de una manera donde empecemos a sacar los prejuicios, empecemos o a revisarlos, ¿sí? Y a poder tener otra comprensión, ¿sí? De nosotros mismos y de las personas con las que vamos a trabajar. Hay una frase del texto, y con esto ya vamos cerrando, ¿sí? Que es muy interesante como para sintetizar, ¿sí? Estas informaciones. Y lo que dice es, muy pocas cosas están programadas por la biología. Nos es preciso, evidentemente, comer, beber y dormir. Tenemos capacidad de sentir y dar placer. Necesitamos afecto y valoración por parte de los otros. Podemos trabajar, pensar y acumular conocimiento. Pero cómo se concrete todo eso depende de las circunstancias sociales en las que somos educados, mal educados, hechos y desechos, bla, 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 bla. Este es el concepto central, ¿sí? Espero les pueda ir sirviendo esta apoyatura y bueno, acá por lo menos me ven la cara y nos acercamos un poquito, ¿sí? En los días sucesivos les voy a ir mandando otros videitos más y me pueden ir mandando preguntas o dudas que vayan teniendo, ¿sí? Hasta luego.